Ser Podcast. Como ya es costumbre hasta ahora, pero hoy desde un lugar diferente al habitual, y ahora explicamos por qué. Marc Bassets, ¿cómo estás en París? Marc, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Esta semana en Francia, o todo el país, ha sido testigo de un nuevo caso de abusos en la Iglesia Católica. El arzobispo emérito Ricard reconoce haber cometido actos indecorosos contra un menor hace 3 décadas. Tú lo has contado en El País. Cuéntanos un poco la historia. Sí, pues la Iglesia francesa está sumida en una tormenta considerable. Debido a estos abusos que se han ido desvelando en los últimos años, y sobre todo hace un año la propia Iglesia encargó un informe independiente muy serio, muy bien trabajado, donde se desvelaron decenas de miles de casos de abusos a menores en la Iglesia. La Iglesia abrió una reflexión. Los fieles, los católicos, estaban muy esperanzados en que esto fuese importante, fuese una manera de afrontar este pasado, de encararlo, también de indemnizar a las víctimas, pero resulta que esta semana, en la sesión anual de la Conferencia Episcopal, que tiene lugar en Lourdes, la ciudad famosa, centro del catolicismo francés, uno de los obispos más importantes reconoció haber abusado hace 35 años, dijo, de una adolescente de 14 años, y entonces esto, cayó. Algunos obispos lo sabían, otros no, y sobre todo los católicos franceses no tenían ni idea de que esto había pasado, y es un poco un recordatorio de lo difícil que está siendo este proceso para la Iglesia francesa, que de un lado afronta, y hay que decir que, con cierta valentía, este problema serio, estos crímenes, estos abusos, pero del otro no está, evidentemente, como se ha visto, no está resuelto. ¿Hay algún medio, algún periodista en Francia que esté expresamente dedicado a esto, como ocurre en España con El País y con nuestro compañero Íñigo Domínguez? Sí, a mí lo que me parece interesante en Francia es que muchos de estos casos y muchas de las investigaciones, sobre todo, las sacan medios católicos o cristianos, ¿no? Semanarios que no son de gran difusión, pero que tienen influencia, que son muy serios, y que es una cosa que preocupa. Sobre todo, no diré que es una cosa interna de la Iglesia, porque no lo es, una cosa social, pero que son medios y revistas y publicaciones católicas las que están investigando y empujando mucho en esta cuestión. Sí que es interesante. Oye, hablaba yo del ruido de fondo, del lugar en el que estás, así que vamos a desvelarlo. Espera. Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Estás en un sitio en el que has quedado con alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar. Solamente voy a decir de él que es nacido en París en 1968, pero me gustaría preguntarte lo primero, Marc, si va con guardaespaldas. Sí, estoy con una persona que ha venido, estamos en un café de París, ha venido con guardaespaldas, con unos hombres que le protegen. Él se llama Richard Malka. Es un abogado bastante conocido en Francia, autor de un libro que acaba de salir en español, El derecho a cagarse en Dios. Creo que es la traducción del título. Buena traducción, sí, perfecta. Y Richard Malka ha trabajado durante mucho tiempo, desde el inicio de su carrera, en cuestiones de libertad de expresión, y ha estado muy vinculado al semanario Charlie Hebdo, el semanario satírico francés de larga tradición, de sátira, de caricatura. Charlie Hebdo se ríe de todos y todo el mundo, y casi diría en español, para usar la expresión española, se ríe de todo Dios y de todos los dioses, ¿no? Y esto le ha comportado problemas graves. Tú me contabas que es un abogado muy conocido en Francia, un abogado estrella, que es como se llaman también en Estados Unidos ahora, ¿no? Pero claro, los guardaespaldas son por este caso que nos ocupa, por el caso de Charlie Hebdo. Exacto. ¿Por qué viene Richard Malka a
cita con guardaespaldas y por qué va siempre con guardaespaldas. Él defendió a Charlie Hebdo en casos judiciales porque Charlie Hebdo publicó las caricaturas de Mahoma. A ver, no sé si recordarás que en los años 2005-2006 un diario danés, Jyllands-Posten, publicó unas caricaturas de Mahoma que suscitaron una reacción explosiva. El mundo musulmán manipulada por imanes vinculados con los hermanos musulmanes, islamistas radicales, y algunos, porque creían, según el Islam o según una lectura del Islam, no se puede reproducir la imagen de Mahoma y aún menos caricaturizarlo. Jyllands-Posten, el diario danés, ejerció su libertad de expresión, publicó estas caricaturas y otras publicaciones, no muchas, pero algunas, y una de ellas Charlie Hebdo. Esto llevó a un juicio y más tarde, resumo rápido la historia, pero hubo un atentado contra Charlie Hebdo, contra la sede de Charlie Hebdo, incendiaron la sede y en el 2015, enero de 2015, entran unos terroristas islamistas en la redacción de Charlie Hebdo y matan a 11 personas, redactores, dibujantes, porque habían publicado unas caricaturas de Mahoma, porque habían ejercido el derecho a la caricatura y el derecho a la libertad de expresión. Y está contigo Richard Malka, que es autor de varios ensayos, el último, como decías, El derecho a cagarse en Dios. Y le saludamos. Buenos días, ¿cómo está? Bonjour, très bien. Ese atentado contra Charlie Hebdo del que nos hablaba Marc no fue un hecho que se diera de forma aislada. Usted nombra varios sucesos para que la mecha de aquel atentado se incendiara de esa manera. ¿Cómo se fue gestando aquel atentado? Oula, ça remonte à très très loin. On en est arrivé là parce que... Esto se remonta mucho tiempo atrás. Hemos llegado hasta ahí porque la blasfemia, es decir, la crítica a Dios, se convirtió en una cuestión política, objeto de una espiral entre Arabia Saudí e Irán, entre el sunismo y el chiismo, entre Daesh y Al-Qaeda. Por encima de todo, es una cuestión política. Esta cuestión política nace... En todo caso, vemos el renacimiento de esta cuestión política con Salman Rushdie. Esa es la primera etapa. Se le considera un blasfemo y los mulás iraníes lo condenan a muerte. Eso ocurrió hace 30 años. Luego pasamos al Jyllands-Posten, con las famosas caricaturas de Mahoma publicadas en el Jyllands-Posten como reacción al asesinato de Theo van Gogh en Ámsterdam. Y de hecho, la libertad de expresión se ha convertido en una cuestión de civilizaciones, incluso de guerra de civilizaciones. Ha sido instrumentalizada por numerosos países, incluido por parte de una visión del Islam, para hacer de ella un instrumento de poder. Entre una cosa y otra, el Jyllands-Posten publica estas famosas caricaturas que son bastante anecdóticas, que en realidad no son muy malas. Y como si eso no hubiera causado suficientes emociones, los imanes daneses añadieron caricaturas falsas. Fue todo muy rápido, pero era demasiado tarde. Eso incendió a una parte del mundo árabe. Hubo manifestaciones de imanes, embajadas con las banderas quemadas, asaltos en embajadas, y como reacción a todo esto, Charlie Hebdo publicó, para defender la libertad de expresión, estas caricaturas. Pero la realidad de esta situación es que aquí hay un engaño, una estafa. Los blasfemos son los que se inventaron esas caricaturas falsas, esos imanes daneses. Et donc Charlie Hebdo publie ses caricatures, et puis là, il y a la suite que vous connaissez. Il y a d'abord un procès qui a lieu. Luego, Charlie Hebdo publica sus caricaturas y lo que viene después ya lo conocemos. Lo primero, tiene lugar un juicio en Francia con una repercusión prácticamente mundial, un juicio que nosotros ganamos en nombre de la libertad de expresión, del derecho a blasfemar. Francia tiene una historia particular en esto porque es el primer país del mundo que declara la libertad de expresión como una libertad fundamental en 1789. Es el fruto de la Revolución Francesa y es el primer país del mundo que abole el delito de blasfemia. Es decir, tenemos derecho a criticar a Dios como nos plazca. Y además, es un país laico. La religión está a un lado. Tenemos derecho a creer, evidentemente. Es totalmente respetable. Pero también tenemos derecho a no creer. Y tenemos derecho a decir lo que queramos sobre las religiones. Donc nous gagnons ce procès. On pensait qu'on avait gagné la bataille. Así que ganamos el juicio. Creíamos que habíamos ganado la batalla, pero no habíamos ganado nada en absoluto, ya que unos años más tarde se produjo la tragedia que usted conoce con esa masacre de periodistas, de dibujantes, que eran las personas más pacíficas del mundo, las más inteligentes, las más singulares, las más creativas, en Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015. Y bueno,
Eso es un poco para resumirlo todo. Añadiría también que la cuestión de la blasfemia, que es fundamental en este asunto, yo he analizado al detalle para las apelaciones de Charlie Hebdo hace unas semanas y vemos que eso no está en el Corán. En el Corán hay un verso sobre la mofa, pero el profeta Mahoma dice: si alguien se mofa de la religión, lo que hay que hacer es levantarse de la mesa, irse y luego volver cuando la persona haya terminado de mofarse. Eso es todo. Y que en el cielo ya ajustaremos cuentas. Eso es todo. Fueron los hombres los que consideraron 5 siglos más tarde en Andalucía, la primera jurisprudencia tuvo lugar en Andalucía, que la blasfemia tenía que ser castigada con la muerte. El título del libro en español es El derecho a cagarse en Dios. En francés quizás es más suave, le droit d'amer de Dieu. La palabra española es más contundente. A los niños se les enseña a no decir palabrotas, a no ofender, a no insultar. ¿Por qué considera usted que es un derecho y por qué es importante poder decir, cagarse en Dios, poder blasfemar? Effectivement, le titre espagnol c'est drôle d'ailleurs parce que efectivamente, el título español es curioso, además porque el título francés, emmerdé, no tiene traducción en ninguna lengua. Es una palabra puramente francesa. En el resto de traducciones en los otros países han bajado un nivel el tono. España es el único país que lo ha aumentado. Ha ido más lejos que con emmerdé. Yo no sé si hubiera puesto un título así en francés. Dicho esto, ¿por qué es importante este derecho? Tiene usted razón con lo del respeto, la ofensa, que enseñamos a los niños que hay que respetar a la gente. Hay que respetar a los hombres, hay que respetar a los seres humanos. No hay que respetar las creencias. Esa es la confusión. De una creencia puedes decir lo que te dé la gana. De las ideologías, tienes derecho a decir lo que te plazca sobre el comunismo, o del capitalismo, o del monarquismo, o de la religión, porque son ideologías, creencias. Y para que no se transformen en fanatismo, en ideología, o incluso en religiones, nos enseñan que tenemos que preservar nuestro espíritu crítico, nuestro libre albedrío, nuestra posibilidad de criticar. Si para los que creen Dios nos ha dado la razón y un espíritu crítico, es para ejercerlo, incluido en lo referente a Dios. Et quand vous commencez à limiter la liberté d'expression à l'égard des religions. Y cuando se empieza a limitar la libertad de expresión en relación con las religiones, el listón baja continuamente. Al final, acabamos considerando que una palabrita un poco desagradable merece la muerte. Hace unas semanas, hace unos meses, en Nigeria, una mujer joven, Deborah Samuel, cristiana, en el estado de Sokoto, que aplica la ley Sharia, fue quemada viva. No había dicho nada malo. Le preguntaron si había aprobado sus exámenes y ella respondió en WhatsApp: gracias a Jesús. Eso han considerado que era una blasfemia. Así que si empiezas a limitar, y casos así hay en Pakistán, en realidad hay casos así cada semana por todo el mundo. Por tanto, la libertad de expresión en materia religiosa es una necesidad para que las religiones no se transformen en dogmatismo, como puede hacer cualquier ideología. Y es una necesidad porque si empezamos a decir, a confundir la crítica a las creencias y la crítica a las personas, vamos a tener verdaderos problemas. La vie en société, c'est accepter l'offense à ce que l'on croit. La vida en sociedad es aceptar la ofensa en lo que creemos. Si no, solo podremos vivir con gente que piense exactamente igual que nosotros. Es la riqueza del debate, de aceptar la crítica, aceptar incluidas las críticas virulentas, la polémica. Mientras que no te ataquen a ti por lo que eres o por lo que no eres, somos mucho más que nuestras creencias. Déjame recordar que nuestro invitado es el abogado que representa a Charlie Hebdo y además es un ensayista especializado en la definición de la libertad de expresión. Y usted acaba de hacer una gran exposición de cómo el fanatismo recorta la libertad de expresión. Pero ¿y el miedo a la ofensa? ¿Es de alguna manera también una fórmula o un argumento para recortar los límites de esa libertad de expresión? C'est une idéologie qui va bien au-delà de la religion. Depuis quelque temps, et c'est une idéologie qui nous vient du monde anglo-saxon. Es una ideología que va mucho más allá de la religión. Desde hace un tiempo es una ideología que nos viene del mundo anglosajón, de forma paradójica, porque son ellos los que más veneran la libertad de expresión. Es la moda. Con el pretexto de la ofensa, con el pretexto de no ofender, hay una infinidad de temas de los que ya no podemos hablar libremente. Está la religión. También, en cierto modo, cada vez más el fenómeno Me Too. Es complicado expresarse sobre ese tema. Sobre la ecología hay también un dogmatismo. Sobre todos los temas que generan debate en la sociedad, ya no se acepta la alteridad, el debate, la contradicción, incluso cuando tiene bases científicas.
Todo es ofensivo. Y es muy generacional. Hay una nueva generación. Y esto es posiblemente culpa nuestra, de los más mayores, que considera que no hay que ofender a nadie. Pero ¿cómo hacemos para vivir juntos? Es que no pensamos las mismas cosas. Effectivement, le débat, ça peut heurter. C'est la définition de la Cour européenne des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Efectivamente, el debate puede herir. De hecho, esa es la definición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión se extiende a aquellos que hieren, molestan, blasfeman. Eso hay que aceptarlo. De ahí nace el matiz, la complejidad, la riqueza intelectual. Así nos enriquecemos. Sí, no es cómodo, pero la libertad no es cómoda. De hecho, queremos estar cómodos y ese es el principio del fanatismo. Yo tengo una amiga, la rabina Delphine Horviller, que lo define así. El fanatismo es no saber contar más de uno. Es eso. Cuando contamos hasta 2, bueno, con 2 puede haber un 1 contra 1. Hay que aceptar que otros puedan tener ideas contrarias, incluso ofensivas. Hemos tardado siglos en ganar ese derecho. Y es el pueblo el que luchó durante siglos y siglos contra el Estado, contra la justicia, contra la policía, contra la religión, para lograr este derecho a la libertad de expresión, incluido a la ofensa y al humor, y a reír y a la caricatura. Y una vez que lo hemos logrado, ahora es el pueblo el que pide nuevas restricciones. Y es la justicia quien protege y la policía quien protege este derecho. Hay una inversión de la situación histórica que es bastante fascinante. Esto ilustra la frase de Dostoyevsky. Solo hay una cosa que el hombre prefiere por encima de la libertad, la esclavitud. Es reconfortante. En el libro usted recuerda, en el libro que es el alegato final del juicio de hace 2 años por el atentado contra Charlie Hebdo, usted recuerda que Charlie Hebdo ha sido acusado de racismo, de islamofobia, de humillar a los débiles, como dijo, me parece, un sociólogo francés bastante conocido. Incluso el Papa de Roma, Francisco, dijo, si le dan una bofetada, si insultan a mi madre, voy a responder, ¿no? Les han acusado de hacer el juego a la extrema derecha. ¿Cómo responde a estas críticas? Oui, des accusations, il y en a eu beaucoup. Pour parler du pape... Sí, acusaciones ha habido muchas. Por hablar del Papa, del que deberíamos haber esperado palabras con mayor altura de miras unos días después del atentado que tuvo lugar. El problema es que su madre es una persona que está viva. Es una persona viva. Dios, hasta el día de hoy, no podemos demostrar que sea una persona que exista. No es lo mismo. Este Papa, en realidad, lo que ha dicho es una estupidez. Compara a una persona viva, su madre. Sí, no está bien insultar a la madre de nadie, pero la madre de ese alguien está viva de verdad y la compara con Dios. ¿Y si yo no creo en Dios? ¿Y si tú crees en los fantasmas? ¿Tengo que respetar a los fantasmas? No. Tengo que respetarte a ti, a la persona que está viva. Pero no voy a respetar a los fantasmas y no me puedes pedir que respete a los fantasmas. Yo tengo derecho a insultar a alguien que para mí no existe y que no me puedes demostrar que existe. Ce parallèle-là n'a aucun sens. Par ailleurs, sur l'islamophobie, bien sûr, c'est ça l'arme. Ese paralelismo no tiene ningún sentido. Además, sobre la islamofobia, claro, ese es el arma. Es el arma de la censura. Esa acusación, ya lo dijo Salman Rushdie, permite a los ciegos seguir ciegos. Permite impedir toda crítica al Islam, culpabilizando al otro diciendo, usted es un islamófobo, un racista. ¿Qué vemos, de hecho, en la gente que está siendo acusada en los tribunales por amenazar de muerte a la gente de Charlie Hebdo aún a día de hoy? En realidad, nunca han leído Charlie Hebdo. Nunca han leído ningún artículo, nunca han visto ninguna caricatura de Charlie Hebdo. ¿A qué reaccionan? No es lo que se escribe o se dibuja en el diario, es lo que se dice sobre ese diario. Como se dice que el diario es islamófobo, ellos quieren matar a los dibujantes. Esa acusación de islamofobia es un instrumento de muerte, es un instrumento para no dejar hablar. No hay que dejarse impresionar por estas acusaciones. De hecho, el término en sí mismo no tiene sentido. Islamofobia es el miedo al Islam. Sí, tenemos que tener miedo del Islam, del cristianismo, del judaísmo. Tenemos que tener miedo incluso cuando somos creyentes. On doit avoir peur de toutes les religions parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent à instrumentaliser. Tenemos que tener miedo de todas las religiones porque siempre hay gente que busca instrumentalizar la religión con lógicas de poder o para garantizar, sí, su poder. Por ello hay que desconfiar. Seamos creyentes o no, tenemos que desconfiar.
La historia nos da 1000 ejemplos, hay que desconfiar. Tenemos derecho a tener miedo de las religiones. Por supuesto que sí, por eso ese término, islamofobia, ha sido inventado para impedir la libertad de expresión. Una última cuestión y ya les dejamos disfrutar de la mañana. Hay un debate en marcha desde hace años. A mí me gustaría también saber su opinión y es preguntar a nuestro invitado en este mundo que él dibuja, ¿qué espacio le queda a la comedia? Si el mundo cada vez está más preocupado por no ofender. Elle se réduit. Aujourd'hui, ce serait compliqué d'imaginer un Molière. Se reduce. Hoy en día sería complicado imaginar a un Molière que se mofara mucho de la religión en el Tartufo o a un Voltaire. Estoy seguro de que en España este debate ha tenido lugar. Quizá no de forma tan vehemente, porque, de nuevo, el lugar que ocupa la caricatura en Francia ocupa un lugar muy importante, y la crítica a la religión es algo a lo que estamos visceralmente muy unidos a nivel cultural desde hace mucho tiempo. Pero estoy seguro de que en España este debate ha tenido lugar también. Es muy complicado criticar, mofarse, reírse de las religiones e incluso hacer investigaciones históricas sobre el Islam. Un ejemplo. Ya en 1988 o 89, Martin Scorsese. Por ejemplo, en 1988 o 1989, Martin Scorsese hizo la película de la última tentación de Cristo. Hubo amenazas, violencia, pero el mundo cultural e intelectual se unió completamente para defender esta película. Hace unas semanas, hace unos meses, antes del verano, de hecho, una película totalmente respetuosa, producida y realizada por musulmanes, interpretada por musulmanes, que ilustra, es una película histórica, la vida de Aisha, la hija del profeta, se proyectó en una sala en Inglaterra. Manifestaciones, acusaciones de islamofobia, en 3 días la tuvieron que retirar y no se ha proyectado en ningún otro lugar. Y nadie se ha atrevido a decir ni una sola palabra, ni en el mundo cultural, ni en el mundo intelectual. Es el miedo lo que ha ganado. Es decir, hay una renuncia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo, en particular, de ser acusado de racista, de islamófobo, de estigmatizar a los débiles. Hay una renuncia que es terrible con esta ideología victimista. Eso es lo que hay en este momento. Yo soy una víctima. Eso es el paternalismo, de hecho. Eso es el racismo. Es considerar que todos los musulmanes son víctimas. En absoluto. Hay musulmanes que son abogados, que son jueces, que son expertos contables, que no son creyentes, que no son blasfemos, que están a mi lado para luchar por la libertad de expresión. Considerar que todos los musulmanes son víctimas, ese es el racismo. Nosotros consideramos que los musulmanes tienen el mismo sentido del humor que los demás, y por lo tanto no hay ninguna razón para poder mofarse del cristianismo, poder mofarse del judaísmo y luego decir, no, con el islamismo no podemos. El islamismo no se toca, porque el islam es una religión de la que no te puedes reír, que no da un paso atrás en relación con sus textos sagrados. Nosotros rechazamos esa visión. Es muy interesante imaginar cómo habría sido la obra de Molière o de Voltaire o de Quevedo o Lope de Vega si esos parámetros han cambiado. Hemos charlado con Richard Malka, es abogado y ha representado al semanario satírico Charlie Hebdo, ha intervenido en muchos juicios, en muchos debates ligados a la libertad de expresión y el laicismo, que son 2 temas muy candentes durante los últimos años en Francia y en toda Europa. Es autor de varios ensayos y el último se acaba de publicar en España. Ha publicado Libros del Zorzal y tiene un título cuando menos original, El derecho a cagarse en Dios. Y le agradecemos mucho que haya estado un rato con nosotros al señor Malka. Un abrazo y buena suerte con todo. Gracias a vous. Y Mar, te agradecemos mucho que hayas conectado con nosotros desde ese café de París para tener esta conversación. Cuídate mucho. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.